Hola, bueno, bienvenidos un día más al canal. Para quien no me conozca, yo soy Aurora y hoy os traigo la video reseña de Ilandra, Tiempo de Guerra, que es la segunda parte de Ilandra, Tiempo de Osadía, de Roberto Navarro. Vamos a ver porque vamos a centrarnos un poco. Entonces, he de decir, si no habéis leído el primer libro, que es Ilandra, Tiempo de Osadía, os recomiendo que salgáis de este vídeo, vayáis corriendo a leerlo. Bueno, tengo una reseña en el canal, entonces si os queréis pasar primero por la reseña para ver si os interesa, bien, pero ya os digo, os va a interesar, ¿vale? Así que id corriendo a leer el primero y ya después os quedáis aquí porque vamos a hablar de Tiempo de Guerra. Un poco por ubicar cómo terminó todo en Tiempo de Osadía, en el primer libro. Vale, evidentemente va a haber spoilers del primer libro porque es que si no, no podría hacer esto de ninguna de las maneras. Entonces por eso os estoy avisando una vez más de que abandonéis este vídeo en caso de no haber leído Ilandra, el primer libro. Bien. Terminamos sabiendo que Andiles es un traidor, que está detrás de algo mucho más grande que él y que también trabaja con Andreas, que de momento no se tiene muy claro qué es. Pero cuando termina el libro, en las últimas páginas, pues sale a la luz que forma parte del equipo de Jeremy, que es un señor que desciende de la monarquía, que quiere restaurar la monarquía en Ilandra, quiere que Ilandra deje de ser una república y quiere restaurar la monarquía. Y entonces medio chantajea también a Nellin por ahí, para meterla en su equipo. He de decir que el segundo libro comienza con conversaciones entre Andiles, Andreas y Nellin, y a mí se me hizo la cabeza un lío porque ¿sabéis lo que me pasa con los nombres? Y tantas A y tantas Ns en el mismo nombre. Yo he llegado a un momento en el que tenía que ir súper despacio porque es que os juro que mi cabeza no daba. El caso, tenemos a Alain por ahí también danzando en un viaje, Mara trabajando para ser una gran maestra y Ciara, que también es de mis personajes favoritos. Bueno, mis personajes favoritos son Ciara y Mara. Mara me flipa y Alain también es un personaje que me gusta mucho. ¿Sabéis lo que me pasa a mí con estos personajes grises? Me gusta mucho. Y más o menos así es como termina el primer libro, principalmente. Os recomiendo, porque yo por ejemplo tenía el primer libro bastante fresco, pero aún así lo que hice antes de empezar el segundo fue leer las últimas 50 páginas para así un poco ubicarme en la historia y ya empezar el segundo libro. Aún así, he de decir, me costó entrar en la historia como unas 150-200 páginas. No me hacía otra vez con los personajes, como, no sé, es que yo estaba súper dispersa, que lo estoy, ojo, pero me costaba entrar. Una vez ya traspasadas la barrera de las 200 páginas, estaba dentrísimo, no podía parar de leer. También hay muchísima acción en este segundo libro, hay guerra constantemente, así que la acción no deja de suceder con esos personajes tan envolventes que tienen. Mara lo peta en este libro de todas las maneras posibles, porque es así. Y hay personajes de los que descubrimos muchísimo más, como por ejemplo de Nellin. Nellin se descubre mucho más su vida, que está tramando, ¿no? Porque sí que es cierto que al final del primer libro habla con Andreas y Andreas le pregunta: ¿eres capaz de controlar a Dejan Wellington? Y Nellin dice: sí, soy capaz, porque no olvidemos que Nellin es una mentalista. Entonces, el libro comienza con un asesinato. Un asesinato de todo el Consejo de Gobierno. Entonces necesitamos un nuevo presidente de la República, un nuevo presidente de Ilandra, y Nellin es la encargada de hablar con Dejan Wellington, que tras ser gobernador de una parte de Ilandra, pues le insta a presentarse a esta movida de ser presidente de la República. Entonces, por un lado tenemos esta trama, que es muy importante y yo creo que es desde la que se va moviendo toda esta historia. Por otro lado también tenemos la trama de Mara como alumna, que tiene que pasar una serie de pruebas que le va poniendo su maestra Ciara para convertirse en alquimista. Luego tenemos también a Jules y a Víctor. Por un lado, me ha parecido muy interesante el personaje de Víctor porque hay algo ahí detrás de su alcoholismo sobre todo,
que creo que puede ser muy interesante y que se puede desarrollar súper bien en el resto de entregas de la saga. Sí que es cierto que me ha parecido un libro un poco, no de paso porque ocurren muchas cosas importantes, pero sí que es cierto que no es, para mí, no ha sido el primer libro. Pero bueno, ahora después hablamos de esto, sigamos un poco con los personajes. Tenemos a Jules, que tras lo que ha ocurrido con su amante, su pareja, está totalmente descontrolado, fuera de control, tiene la ira súper arriba hacia su padre, evidentemente, y se va a meter en muchos problemas. Luego, por otro lado, también tenemos el viaje de Alain y Samael, que va a seguir sucediendo, y no se nos puede olvidar que mientras toda esta guerra por el triunfo, por la República de Ilandra empieza a suceder, porque también la escuela, hay mucho traidor por ahí potente, que hay mucha movida. Es que no os podéis ni imaginar la movida que hay en el libro. O sea, hay muchísimos frentes abiertos, muchísimos, y hasta ubicarse, como os he dicho, a mí me costó bastante ubicarme, pero en el momento en el que ya estás situada en la acción, por así decirlo, que ya tienes a cada personaje en su sitio, que ya en tu mente todo tiene más sentido, más coherencia, ya una vez que empieza eso no puedes parar de leer. Entonces, tenemos por un lado todo el tema de la República de Ilandra con las elecciones a presidente, porque no se nos olvidemos que se han cargado a todo el gobierno. Luego, por otro lado, tenemos a la escuela, que hay algo sucediendo por ahí, hay una traición, con la escuela se van descubriendo cosas que la propia escuela ha ido tapando por no caerse, pero ya llega un momento en el que dices, esto es totalmente insostenible. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de los tres. Los tres son unos dioses que no se sabe si existen o no existen. Hay gente que cree en ellos y hay gente que no cree en ellos. Pero hay por ahí una orden que se llama la Orden de Adai, que lo que quieren es que Ilandra esté unida para vencer a los tres, ¿vale? Como que los tres es mucho más grande, ese problema es muchísimo más grande que todo el tema de la República de Ilandra, las guerras entre todo el mundo, y entonces la Orden de Adai lo que quiere es vencer a los tres, porque si no, el mundo tal y como lo conocemos va a terminar. No sé si me salta algún personaje, pero así de los importantes, evidentemente. Bueno, Rommel también está por ahí haciendo de las suyas a la guerra. Y esta es la base desde donde partimos. No os puedo contar mucho más porque es que si no, aparte de que el vídeo sería tremendamente largo, entraríamos aquí en muchísimos detalles que no quiero destripar. Hay partes tremendamente chulas, por ejemplo, creo que el personaje de Mara, aparte de que ha tenido mucho protagonismo en la primera parte, en el primer libro, ¿no? Pero aquí coge mucha relevancia, para mí es de mis personajes favoritos. Sí que es cierto que echaba en falta ver más a Alain, ¿no? Que hubiera mucha más acción con Alain, que la hay, pero yo quería más todavía, porque me interesa mucho también la relación entre Alain y Ciara, me gusta muchísimo. Y quería saber más, pero necesitaría como 30-80 libros de Mara solo para ella, porque es que me parece súper guay, es un personaje súper completo, no sé. Me siento bastante identificada con Mara, yo creo que eso también hace mucho. Y en general el libro me ha gustado, le doy 4 estrellas, es así. Sí que es cierto que no me ha gustado tanto como el primero, tal vez porque ha habido muchas partes donde me sentía perdida, sobre todo como ya os he dicho en el inicio, pero lo he notado más un libro de paso, que lo puedo entender teniendo en cuenta que estamos hablando de una saga que no sé si son 5, 6 o 7 libros, es que son muchos libros, entonces entiendo que haya libros donde se cuentan muchas cosas, creo que han abierto muchas tramas, que eso es muy importante, creo que hay cosas que evidentemente no cierran y que llegará un momento donde todo explote todavía más, la verdad. Pero en general le doy 4 estrellas, al primer libro al final se me quedó, creo que fueron 4,5 o una cosa así. Entonces, siguiendo la estela del primer libro, este segundo, Tiempo de Guerra, me ha gustado mucho, profundiza más en los personajes, hay tramas que se abren que van a ser lo más, y oye, esto lo va a petar. Sí que es cierto que el siguiente libro sale en finales de 2022, principios de 2023, creo que voy a releer para cuando llegue ese momento, intentaré un mes antes o una cosa así, releer tanto el primero como el segundo para no dejarme ningún detalle, porque es que si no, sé que voy a ir
totalmente perdida. Y de momento me gusta un montón. Sí que he de decir, me gusta mucho la narración de Roberto Navarro porque además, aparte de la descripción, sabéis que yo hay momentos donde cuando un libro se me hace pesado, las descripciones muchas veces también se me suelen hacer pesadas. Y en este caso para nada, o sea, voy leyendo las descripciones, me van fluyendo muchísimo. Y luego también es cierto que me gustan mucho los diálogos porque me parecen muy realistas. Creo que los diálogos van mucho con los personajes, cosa que no siempre ocurre en todos los libros, he de decir. Y, oye, teniendo en cuenta que yo no soy muy de no es fantasía épica esto como tal, pero sí que es cierto que es la parte de la fantasía que más me cuesta leer. Y es que esto me fluye y me lo ventilo como nada. Así que, oye, súper top. Y ya os iré contando, ya veremos qué pasa con el tercero cuando llegue. Pero de momento ya os digo que esta saga merece mucho, mucho la pena. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Abajo en los comentarios me gustaría que me dijerais quién es vuestro personaje favorito de momento, tanto de del primer libro como del segundo. Y nada, esto es todo. Dedito arriba y hasta el próximo día. De Abrorix.